certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos a su espacio radial Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento, nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. En este espacio radial se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Es prudente también aclarar que las consideraciones o interpretaciones que se entregan en este programa son el resultado de la investigación y después de las mismas conclusiones que saca la mesa de trabajo. Esto advierte que no intentamos, a través del programa, implantar estos conocimientos como verdaderos, como verdad absoluta. Queremos compartirlos con ustedes y que sirvan de incentivo para que sean ustedes, nuestros propios oyentes, los que a través de la comprobación, luego de la investigación, lleguen a su propia verdad. El tema de hoy es bastante delicado, por decirlo así. Un tema que en estos momentos de la humanidad está ocupando gran parte de nuestra atención. Se trata de la homosexualidad. La homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? ¿De qué se trata esto? ¿Es una enfermedad o no es una enfermedad? ¿Cómo debe ser tomado o tenido en cuenta? Muchas preguntas que se tienen en torno a esto, a la homosexualidad. Uno de los comportamientos, una de las tendencias sexuales que la humanidad ha presentado y que nos vamos a dar cuenta con este programa hace ya mucho tiempo atrás. Este programa lo vamos a realizar Salín Jacir y quien les habla, Neil Barrios, saludando de inmediato a nuestro compañero de mesa de trabajo, Salín. Bienvenido a Descubriendo. Sí, Neil, muy buenas. Un saludo también para todos los oyentes. Como tú lo has dicho, el tema del día de hoy es muy delicado de tocar, un tema muy espinoso. Y la intención para nosotros realizar este programa es precisamente por, digamos que el impacto que está generando ciertas situaciones relacionadas con este tema, no solamente en Colombia, que se han presentado varias noticias sobre leyes, situaciones, sino a nivel global. Hay mucha... está llamando mucho la atención, ¿no? Varias cosas que están sucediendo y por eso hemos decidido tomar este tema y hacer una investigación para pues dar un poco más de, digamos que de comprensión y entender que esta temática, como ya tú lo dijiste, es mucho más antigua de lo que nosotros creemos. Así que no pretendemos con el programa ni hacer juicios, ni sacar conclusiones definitivas, solo escudriñar de acuerdo a los documentos antiguos, a las leyes que fueron entregadas a esta humanidad para analizar, para pensar. Y de esta manera entonces ubicarnos un poco más en esta temática, la homosexualidad. Así que manténganse allí, ya volvemos. Bueno, empecemos de inmediato entonces, analicemos de dónde viene el término, la etimología de la palabra homosexualidad. Salín. Sí, la homosexualidad viene del griego homo, que significa igual, y del latín sexus, que significa sexo. Homo sexus, o sexo igual o igual sexo. Es una orientación sexual que se define como la interacción o atracción afectiva, emocional, sentimental y sexual hacia individuos del mismo sexo.
Etimológicamente, la palabra homosexual es un híbrido del griego, como ya lo dije, homo igual, y no como podría creerse derivado del sustantivo latino homo de hombre y del adjetivo latino sexualis, lo que sugiere una relación sentimental y sexual entre personas del mismo sexo. De manera general, el término gay se emplea para referirse a los hombres homosexuales. En España se usa también a menudo en plural la palabra gays y el término lesbiana para referirse a las mujeres homosexuales. Desde el año 1973, en que la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó a la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y la comunidad científica internacional considera que la homosexualidad no es una enfermedad. Posteriormente, en 1990, haría lo propio la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, aunque en el mundo occidental la aceptación de la homosexualidad es o tiende a ser mayor, la situación legal, social y cultural en las personas que se autodenominan homosexuales. Esto varía mucho de acuerdo con los países, con varios países o de un país a otro, y frecuentemente es objeto de polémicas. Varias cositas aquí, Neil y oyentes, que llaman la atención, ¿no? Bueno, primero, el origen de la palabra es una mezcla de una palabra griega y una palabra en latín, homo y sexus, exactamente. Otro punto que me llama la atención es que desde el año 1973, más exactamente, esta condición fue sacada de lo que se estipula como una enfermedad psiquiátrica. Esto ya por parte de expertos en el tema de la psiquiatría y de la ciencia. Entonces, a partir del 73, antes del 73 se consideraba o se podría considerar como una de las enfermedades psiquiátricas. Claro, un trastorno mental. Ya no, en este momento no. Así es. Avalado pues por la Organización Mundial de la Salud también. Entonces, aquí para empezar, digamos que sale de ese debate que hay, porque en el tema de cómo se origina la homosexualidad, pues también hay un debate. Entonces ya se saca definitivamente el tema de que sea una condición mental o psiquiátrica. Esto quiere decir que, de acuerdo a esta consideración que ha tomado también la Organización Mundial de la Salud, la forma en que se trata no debe ser desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico, porque pues ya no es considerado como una enfermedad de este tipo. Ya cambia entonces el manejo que se le dé, y de alguna manera esto da pie para que comiencen a surgir nuevas cosas en torno a la homosexualidad, como por ejemplo pues la intención de legalizar la unión entre personas del mismo sexo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Uno de esos de las consecuencias de lo que en 1973 se determinó. Así es, varias leyes, ¿no? Una es la que tú acabas de mencionar, otra es el tema de la adopción. Bueno, existe también terminologías alrededor de esta situación, y es el anglicismo gay, que se refiere al individuo homosexual masculino. Ha venido a sustituir términos castellanos malsonantes u ofensivos, como el culero, invertido, marica, maricón, puto, sodomita, entre otros. Estos son términos que se han reemplazado por el término gay. Muchos de los conceptos relativos a la orientación sexual se confunden a veces entre sí, sobre todo por la falta de información. Por ejemplo, hay muchos términos: heterosexual, está homosexual, bisexual y transexual. Muchas veces se confunden, pero cada uno tiene su diferencia. Por ejemplo, la heterosexualidad es la condición pues natural, ¿no? Natural. El hombre, pues, exactamente, él y ella. Homosexualidad sí son las personas que están bajo la condición de que pues se sienten atraídas por personas del mismo sexo. La bisexualidad son los que tienen interacción tanto con personas del mismo sexo como con personas del sexo complementario. Y la transexualidad, que son aquellas personas que nacen con un cuerpo físico pues masculino y deciden cambiarlo a femenino. Transexuales, sí, es decir, que ya transformación. Después de una intervención quirúrgica sí, cambian de sexo, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a lo que históricamente nos muestra, Salim, el desarrollo de la homosexualidad. ¿Sí? Vamos a ver casos que nos muestren
¿desde qué tiempos podemos nosotros considerar que se esté dando esto? Bueno, sí, aquí tengo un informe muy interesante sobre la historia de la homosexualidad. A mí me gustó mucho porque, debo confesarlo, no tenía muchos datos. Pensaba que esta condición era pues mucho más reciente, pero encontramos que incluso desde la época de Mesopotamia, ya en Mesopotamia se describen relaciones sexuales entre hombres o bien con jóvenes durante el periodo sumerio, que es la civilización sumeria, imagínense. La civilización sumeria, o sea, una de las civilizaciones más antiguas que se tiene en registro de la historia que contamos. Claro, ¿no? exacto. De la historia oficial. Esto en el 3000 a.C. y la existencia de unos sacerdotes cantores llamados Asinu, que significaba literalmente hombre útero, lo que se interpreta como homosexual. En Babilonia, ya en el 2100 al 560 a.C., la homosexualidad se consideraba algo corriente y no se condenaba, llegando a aparecer en obras como Gilgamesh. Esto es una obra también de la literatura sumeria, en donde el héroe mantiene una relación homoerótica con su compañero Enkidu. Había cierta conexión entre prácticas sexuales también homosexuales y religión. Si seguimos avanzando un poco más, entonces nos topamos con la civilización egipcia. Las referencias de la homosexualidad son escasas y bastante ambiguas, aunque se conservan algunos retazos que nos indican que la sociedad egipcia conocía el concepto de sexo entre dos hombres. Así, en una mastaba situada en Sagara, datada del año 2400 a.C., pertenece a Nianum y Yumnotep, dos altos funcionarios reales del faraón Niuserra de la quinta dinastía. Hay incluso un grabado, como lo menciona aquí el informe, que se encontró allá en Egipto, donde hay dos hombres aparentemente teniendo una muy estrecha relación amorosa. Entonces vemos, Neil y estimados oyentes, que dos civilizaciones muy antiquísimas, como es la civilización sumeria y la civilización egipcia, ya empiezan a mostrarnos vestigios de prácticas homosexuales en esas épocas, ¿no? Que uno pensaría de que esto es nuevo, pero nos estamos dando cuenta de que no es tan así. Muy, muy antiguo. Bueno, debemos tener también importantes personajes de la historia antigua que presentaron algunas tendencias homosexuales. ¿Podrías, Salim, mostrarnos alguno de ellos? Bueno, sí. Por aquí tengo varios personajes en la historia y el primero de ellos que tengo es Sócrates. Sócrates, que pues es muy famoso por el tema de sus pensamientos, sus teorías, todo el legado de conocimiento que dejó, pero en este informe que traigo, según pues algunos estudiosos han dicho que ciertas actitudes en la vida de Sócrates lo han, digamos que, relacionado con el tema de la homosexualidad. También tenemos a Julio César, este gran emperador, Julio César, el emperador romano, que nació en el 100 a.C. Curiosamente, no lo mencioné antes en el informe, pero también tenemos que en la civilización griega y romana también se encuentran vestigios de estas prácticas homosexuales o de esta condición homosexual en ciertas personas. Se llega a decir que los césares, como en este caso Julio César, tenían prácticas homosexuales con sus sirvientes y bueno, toda una serie de generaciones. También tenemos a Alejandro Magno, famoso Alejandro Magno, quien pues vivió por allá en los años 356 al 323 antes de Cristo. También San Agustín y el famoso Leonardo da Vinci, este pintor, escultor, inventor. Bueno, Leonardo da Vinci sí que tenemos bastantes referencias de él. También fíjate, Neil y oyentes, que se le relaciona con el tema de la homosexualidad. Esto entre los grandes personajes de la historia, así que es, podemos recordar como homosexuales. Quiere decir que la práctica pues es muy antigua y además de antigua, pues también tocaba los sectores más altos del poder, ¿no? Claro, también se menciona que Adolf Hitler, William Shakespeare, estamos hablando de personajes, como tú lo mencionas, no cualquiera, ¿no? Estamos hablando ya de personajes en altos cargos del poder y bastantes influyentes en lo que es la cultura actual ahora mismo, ¿no? Claro, hay otra situación que podemos también recordar y son los datos de Sodoma y Gomorra. En el documento bíblico se resalta de unas poblaciones
donde la degeneración sexual era tan fuerte y que también habían homosexualidad, había este proceso de homosexualidad. Si no recordemos aquel evento que se narra en el Génesis, donde dos ángeles que descienden y van a hablar con Lot, se encuentra de que afuera en la puerta los pedían para tener relaciones homosexuales con ellos. Así estaba la situación en Sodoma y Gomorra. Sí, esto lo podemos encontrar en el Génesis, en todo el capítulo 19, para que los oyentes vayan y comprueben lo que estamos diciendo, ¿no? Voy a leer un extracto, Neil, para poder tener acceso a lo que dice el documento. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en las calles nos quedaremos en la noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Esto hasta el versículo 13. Ya en el versículo 5 del capítulo 19 empieza la narración que nuestro compañero Neil nos estaba citando. Y llamaron a Lot y le dijeron, estos los pobladores de Sodoma, ¿no? ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, y las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parece. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón y Lot, y se acercaron para romper la puerta. Había un desespero total, ¿no? Sí, ellos querían, como lo dijeron, querían conocerlos más de cerca, a los varones o a los ángeles, como narra el documento bíblico, que Lot hospedó en su casa. Y en esa ciudad, o en sus poblaciones, Sodoma y Gomorra, la homosexualidad era bastante fuerte en esa época. Bueno, el documento también advierte de la destrucción que se genera o que se entrega a esta población por toda la desviación que había en este sentido, en este punto que estamos tocando en esta tarde de Descubriendo. Bueno, hubo otro personaje también en la Biblia, Salín, que si analizamos uno de los versículos deja mucho que pensar, ¿no? Nos estamos refiriendo al gran rey David. El gran rey David, recuerden, el segundo rey de Israel. Recuerden que el primer rey de Israel fue Saúl, luego fue sustituido por David, el rey David. Después de David surgió su hijo Salomón. Hay una cita en 2 de Samuel 1:26 que refiere a lo siguiente, hablando en esta cita, David: angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Aquí en esta cita muestra, revela definitivamente una relación muy cercana, muy íntima del gran rey de Israel, David, con uno de sus amigos de batalla, Jonathan. Algo muy parecido a la historia del otro gran rey emperador, o más bien que ahorita hacía referencia, Alejandro Magno. Sí. Alejandro Magno, también en su historia podemos encontrar cómo tuvo un compañero de batalla amante a él, muy fiel a él. Sí, muy parecida también a la historia de Gilgamesh con Enkidu. También estos dos personajes que tuvieron una relación muy cercana. Repetiré entonces la cita 2 de Samuel 1:26, diciendo: angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Así que, bueno, en el documento bíblico se observa, además de Sodoma y Gomorra, prácticas homosexuales. Aquí se denota en David un amor por otro hombre. Sí, además de que cuando se lee esa historia en y no solamente Samuel, no solamente un amor por otro hombre, sino que él lo consideraba
más maravilloso que fue tu amor que el amor de las mujeres. Claro. Sí, la historia de ellos es bastante particular porque cuando uno lee se da cuenta que los encuentros entre David y Jonathan eran a escondidas, ¿no? Eran bastante particulares, furtivos, bastante, sí, misteriosos. Y con esa cita que tú acabas de leer y pues junto con la historia nos da a notar que había un comportamiento bastante extraño entre estos dos personajes, lo cual pues nos está indicando de que muy posiblemente tenían pues esa inclinación homosexual. Bueno, extraño hasta hace un tiempo. Exacto. Porque en este momento donde la homosexualidad ha ganado gran terreno por las leyes, por los diferentes movimientos LGBTI que existen en el mundo entero, además también podemos tocar uno de los símbolos que está asumiendo la comunidad LGBTI, que es el arco iris. Sí. ¿Sí? Este símbolo que incluso yo diría que no les pertenece a ellos, porque justamente viene de nuestras comunidades ancestrales. Claro. Bueno, lo que intenta demostrar con el arco iris es la diversidad. Diversidad, ¿no? Sí, la diversidad de géneros que ellos buscan que exista en los géneros. Vamos a una pausa musical, estimados oyentes, mientras ustedes analizan todo lo que hasta el momento hemos entregado, y regresaremos con más información para comenzar a analizar preguntas frecuentes sobre la homosexualidad, y no es que nosotros las vayamos a responder, sino que analizando las leyes universales comenzar a comprender de qué se trata. Vámonos con una canción de David Garrett, este violinista alemán con orígenes también norteamericanos, con una versión en violín de Viva la Vida. Bueno, escuchaban ustedes a la versión de Viva la Vida en violín de David Garrett, originalmente del grupo Coldplay. Y seguimos entonces aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad, con el tema la homosexualidad. Y hemos hecho un recorrido histórico de la etimología primero de la palabra homosexualidad, que ha representado en la historia algunos personajes en la historia, como en la Biblia también nos hace referencia en Sodoma y Gomorra, procesos de homosexualidad, y también en el rey David. Seguimos entonces con esas preguntas más frecuentes que tienen o que tenemos los seres humanos con relación a qué es la homosexualidad, cómo se origina la sexualidad, por qué la homosexualidad. Sí, este recorrido histórico que hemos hecho, pues nos ha hecho entender de que primero este fenómeno o esta condición no es actual, ya pues la historia está plagada de estos casos. Y algunas de las preguntas oyentes, Ineil, que más frecuentes están alrededor de este tema, yo diría que la más importante es cuál es la causa, cuál es el origen de la homosexualidad. Pero también hay otras como la terapia, algún tipo de terapia podrá modificar esta condición. Hay otra pregunta como ¿es la homosexualidad una enfermedad mental o un problema emocional? Bueno, son muchas preguntas, como se pueden ser buenas madres o padres los que estén bajo esta condición. Son varias preguntas, estimado oyente, que usted se puede encontrar en el análisis y la investigación de este tema. Pero la más importante, o más relevante, sí, porque de llegase a responderse, pues ya se entenderían el resto de preguntas que se desprenden. Es cuál es el origen, cuál es la causa de la homosexualidad. Y es precisamente en la investigación me di a la tarea de tratar de encontrar respuestas, ¿no? Para ver si alguna investigación, alguna fuente me entregaba pues una respuesta certera para poder entregarla en el programa de hoy, y traje un informe científico sobre el tema del origen de la homosexualidad. Hablábamos que hasta el año 1973 la homosexualidad dejó de concebirse como una enfermedad psiquiátrica. Por lo tanto, ese debate, pues ya el tema no gira por el tema mental. Entonces encontramos en otra de las posibles explicaciones que buscó la ciencia, y es si la homosexualidad es genética, tiene que ver con la genética. Está completamente también descartado, ojo con esto, principalmente porque las parejas heterosexuales son las que tienen hijos, o sea, hombre y mujer, pero también por los gemelos
dos gemelos no tienen por qué compartir su identidad sexual. Sin embargo, si uno de ellos es homosexual, es más probable que el otro también lo sea. Además, en el caso de los mellizos, hasta en un 20% más probable que si uno es homosexual, el otro también lo sea. Aunque gran parte de la controversia se basa en que los gemelos tienen un entorno similar durante la infancia. Bueno, este estudio que hicieron los científicos, ¿qué arrojó? Bueno, la primera conclusión a la que ellos llegaron es que el tema de los genes no es, porque los hijos lo tiene un hombre, una mujer, pues en condiciones naturales, y sabemos que heredamos los genes de nuestros padres. Si fuese por el tema genético, entonces pues siendo homosexual se trasladaría a la homosexualidad. Exactamente. Entonces, como lo dice la misma informe científico, eso quedó descartado. Por ejemplo, también para el psicoanálisis, la homosexualidad no viene dada por la genética, sino que es una elección, según el psicoanálisis, no una elección voluntaria o consciente ni algo que el sujeto pueda modificar por gusto, sino una elección inconsciente. Así dice el psicoanálisis. No es genética, sí una elección, pero una elección inconsciente. No habría nada en la naturaleza humana que dictaminara que a los varones debe atraerle las mujeres y a las mujeres los varones. Esto en cuanto al psicoanálisis. Sí, hay otra investigación que pues se titula Influencia Ambiental, o sea, empezaron a realizar ciertos estudios sobre si el tema del entorno a los niños, pues en su entorno no se sienten a gustos con, en el caso de los hombres, de ser hombres, y las mujeres de haber nacido mujeres. Hicieron un estudio para ver si el entorno afectaba, llegaron a la conclusión de que esta teoría es totalmente, tiene menos peso. Otro de los análisis que se hizo es la epigenética, que no viene a ser otra cosa que la mezcla de ambas, o sea, de las dos anteriores. La epigenética se encarga de estudiar aquellos factores no genéticos, pero que se pueden heredar y se heredan, que intervienen en la expresión de los genes y el desarrollo de los individuos. Ejemplo, ciertas condiciones que tienen que ver con la persona, o sea, que yo imite lo que mis padres hagan, que eso no se hereda genéticamente, sino yo lo aprendo viéndolo. Y se llegó a la conclusión de que tampoco era por ese lado. Entonces estamos hablando, estimados oyentes, de 3 estudios, o 4, porque tendríamos que meter el tema psicológico, que ya se descartó, el tema de la influencia ambiental, la epigenética y la genética. La ciencia nos ha demostrado, no ahora, ya hace algún tiempo, de que el tema no viene por la genética, no es por ahí el origen de la homosexualidad. Y entonces, al obtener estas investigaciones, yo diría, Neil, que quedamos en el aire, ¿no? Claro. Porque si la ciencia no tiene explicación, entonces, ¿de dónde proviene este fenómeno? Bien, aquí el tema es que, bueno, el tema de la genética no lo es. Ya diferentes ideas científicas así lo determinan, ni tampoco lo determina rigurosamente el entorno, claro, de crecimiento y desarrollo del individuo. Rigurosamente no lo determina. Bueno, aquí deberíamos entonces, como para comenzar a comprender los orígenes de la homosexualidad, nos gustaría primero diferenciar o marcar diferencias precisas y exactas entre 2 puntos exactos. El primero, el que estamos tocando, la homosexualidad, y el segundo, aunque pareciera ser el mismo, no lo es, y ya lo vamos a explicar. El segundo serían las prácticas o relaciones homosexuales. ¿Qué quiero decir? Una práctica homosexual entre 2 personas quiere decir que hay una relación íntima entre el hombre y el hombre, o la mujer y la mujer. No determina, estimados oyentes, que en ese instante alguno de los dos sea de la identidad, entre comillas, identidad homosexual, ¿verdad? Porque la homosexualidad es una condición y las prácticas homosexuales o relaciones homosexuales son una actividad, ¿verdad? Claro. Una actividad, un accionar, que podría determinarse en la conclusión de cada oyente equívoca o no equívoca, ¿verdad? Pero aquí no estamos en ese debate, estamos buscando el origen. Si vamos a definir primero la homosexualidad como condición, tendríamos que hablar de 2 puntos específicos y claros. El primero de ellos tendríamos que hablar del espíritu, y el segundo tendríamos que hablar de los discos memorias, o como se le llama en Oriente, los chakras. ¿Por qué tenemos que hablar de estos 2 puntos para definir la homosexualidad, o más bien los orígenes de la homosexualidad? Porque allí, estudiándolo, cómo funciona el espíritu, cómo funcionan los chakras, es que determinamos que
lo primero que podemos entregar es que la homosexualidad como condición es el efecto a una causa. Bien, porque el espíritu humano está sujeto a una condición de ley que es la causa y el efecto. El espíritu humano está sujeto a esta ley. Así que la homosexualidad como una expresión o como una identidad, entre comillas, o una condición, es el resultado de una causa, es un efecto de una causa. Vamos a buscar las causas. Entonces, si vemos el espíritu, y aquí hemos estudiado muchas veces, estimados oyentes, de acuerdo a las investigaciones de Descubriendo, ¿qué es el espíritu humano? El espíritu humano es el cúmulo de memorias, de vivencias adquiridas en una, y no solo una, sino en las encarnaciones que atraviesa el ser humano. Cada etapa de la vida que resulta como aprendizaje para el ser, queda condensado como memoria, como vivencia, en el paquete que llamaremos espíritu. El espíritu, a su vez, está condensado o está conformado por 7 discos memorias, o 7 chakras, como ya decía, que dicen o llaman los orientales. Estos discos memorias van a grabar por secciones o por ley de referencia cada memoria, cada acción de acuerdo a esa acción. Por ejemplo, en el primer disco memoria, o el primer disco que graba toda la información de las vidas, de la vida y de las vidas, está al nivel de los genitales. Vamos a centrarnos en este disco memoria de lo que constituye el espíritu, ¿verdad? Este disco memoria que graba todo lo que tiene que ver con la actividad sexual, la actividad genital en el ser humano. De tal forma que todo lo que se realice en acción sexual queda grabado de forma indeleble en el primer disco memoria, que de allí se comienza a constituir, a conformar nuestro propio espíritu. Recuerde que para conformarlo necesitamos un cuerpo físico, una mente para generar pensamientos, y una vez que pensemos y realicemos acciones, eso va generando un recurso, memoria, sí, una memoria en nosotros. Toda la actividad sexual que usted tenga, estimados oyentes, toda la práctica de su sexualidad queda grabada como memoria en el primer disco memoria, en el primer chakra. De acuerdo al libro del Apocalipsis, un libro que, bueno, poco se ha podido interpretar de manera más ajustada a la realidad, nos da un cifrado con relación a los 7 discos memoria, o como bien le llama allí en este documento, a partir del capítulo 2, las 7 iglesias. La primera iglesia corresponde al primer chakra, el primer disco memoria. Aquí se le da un cifrado de Éfeso. Entonces vamos a leer un poco, estimados oyentes, para que comprendamos el origen de la homosexualidad a nivel de la ley de causa y efecto. Voy a leerlo acá en el Apocalipsis 2, ustedes también lo pueden hacer. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, aquí está el código, el símbolo para el primer disco memoria. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, la ley que está grabada en el corazón de los hombres, que es la ley que está en medio de los 7 candeleros, que es la ley que está en el corazón grabada. Yo conozco tus obras. Aquí habla el ángel a Éfeso, ¿no? Yo conozco tus obras porque todo queda grabado, ¿no? En ellos. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y han sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así que mucha atención aquí, estimado oyente. El 4 dice, 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Este versículo, este documento, nos muestra la ley de accionar en Éfeso, en el disco memoria que condensa, que graba la sexualidad humana en el hombre. Pero tengo contra ti, es la ley universal hablando, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, aquí se está generando o nos está mostrando la causa de lo que mostrará más adelante en efecto, ¿verdad?
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, entonces aquí viene el efecto, ¿no? Sí. Pues si no, vendré pronto a ti, y el efecto está claro aquí, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí, ¿qué condición se está mostrando? Que la condición de dejar tu primer amor, y si estamos en Éfeso, quiere decir que dejar tu primer amor equivale a desviar el principio original que se enseña desde el Génesis, donde la relación íntima o primer amor se da entre varón y hembra. Entonces la ley dice que si dejamos esa primera ley, la ley de la energía, la ley que une y produce vida, ocurrirá una consecuencia. ¿Qué será? Quitaré tu candelero. Son 7 candeleros. El primero, y el que se está refiriendo, es a Éfeso. En la medida en que distorsionemos nuestra sexualidad, es decir, dejar nuestro primer amor, generará una consecuencia de ello en nosotros, y es que desaparecerá la identidad de varón o de hembra en futura encarnación. Y quitaré tu candelero de su lugar. Recuerde que el candelero de Éfeso, sexualidad, determina la identidad que tenemos en una encarnación de varón o de hembra. La consecuencia de manejo negativo o distorsionado de nuestro primer amor u amor sexual original determina que en nosotros aparezca la homosexualidad. La condición homosexual es el efecto que se genera por una causa. ¿Cuál es la causa? La desviación la desviación de la práctica sexual original. En la medida en que yo, en este instante de mi encarnación, comience a degenerar la sexualidad natural, si persisto en esto, en futura encarnación naceré sin la identidad de él o la identidad de ella. Y a esa condición nosotros, los seres humanos, le hemos llamado homosexualidad. Entonces, por eso hacía la diferencia. Homosexualidad como condición, una, y la práctica sexual desviada que se puede estar generando en cualquier persona en este momento. Si no nos arrepentimos de esa mala práctica sexual, se nacerá en futura encarnación sin el candelero o sin la identidad de varón o de hembra. Sí, mira qué interesante, Neil. Primero, la diferencia que hacen, ¿no? Las prácticas homosexuales y la homosexualidad y la homosexualidad como tal. Fíjate que si hablamos de prácticas sexuales o homosexuales, más bien, estas sí podrían estar sujetas al entorno. Claro, estar sujetas a lo que de pronto aprendí de alguien. Entonces, recordemos los análisis científicos que hacían con respecto al entorno y a los temas genéticos que no encontraban el origen. Pero si hablamos de la condición homosexual como tal, pues descrita, como muy bien tú nos has relatado, como lo dice en el Apocalipsis o revelación, porque aquí se nos está revelando algo, ¿no? Entonces ahí podríamos encontrar entonces la causa, conociendo las leyes de nuestro espíritu, cómo está conformado, cómo graba, cómo en ese proceso de encarnaciones y reencarnaciones vamos trayendo esas memorias de otras vidas y como resultado pues es lo que somos, ¿no? Y es claro acá el versículo cuando dice que has dejado tu primer amor como causa, y entonces el efecto, estimados oyentes, es el tema de perder la identidad o quitaré el candelero de su lugar. Fíjate cómo, si analizamos esta problemática desde el espíritu, como muy bien lo estamos haciendo, entonces empezamos a tener respuestas de por qué existe esa condición en una humanidad que se ha generado, por eso hablamos de la historia, desde la antigüedad, y como resultado que tenemos hoy en día. Pues hombre, es evidente que esta condición en la cual están muchos seres humanos se ha heredado, ya estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. Entonces, la homosexualidad como condición es un efecto a una causa previa. La causa previa es el degeneramiento del primer disco memoria, es decir, lo que grabamos allí en práctica sexual. Por eso decíamos, la práctica homosexual repetida genera una causa. Claro.
que posteriormente, en futuras encarnaciones, se nacerá homosexual. Es decir, que se nace con la condición homosexual. Se nace, no se hace. Se nace homosexual, de acuerdo a la interpretación que este programa Descubriendo está haciendo de la temática. Recuerde que lo que aquí se expone de ninguna manera pretende convertirse ante los oídos del oyente como en una verdad absoluta, pero haciendo el análisis e invitando al oyente que también lo haga para que también saque sus propias conclusiones. En ese sentido, entonces, una persona, es decir, que para que la homosexualidad nazca debe surgir de prácticas homosexuales. Una degeneración previa. Cuando ya se nace, mire la ley del espíritu. Por eso la ciencia sin espíritu no tiene respuesta. Claro. Y el espíritu sin ciencia tampoco. Por eso, al iniciar el programa, hicimos la investigación científica para comprender lo que estamos hablando. En el tema de la homosexualidad como condición, es muy difícil la transformación, porque es una condición de espíritu que se trae. Usted podrá escuchar pues relatos de personas homosexuales que dicen que esa es su condición, que pues no hay forma, porque no hay un querer o sentir desde adentro que genere el proceso de transformación. Ahora, hay condiciones donde las personas están practicando relaciones homosexuales teniendo una identidad de él o de ella, pero que en algún punto determinado del desarrollo de esa homosexualidad deciden, por ejemplo, cambiar de sexo o cambiar sus hábitos sexuales. Claro. En algún punto de ese realizar puede haber un proceso de querer mejorar, o de querer reflexionar y cambiar esta condición, y tendría pues toda la posibilidad de realizarla, porque no es una condición de espíritu en ese momento, sino es una condición ya mucho más carnal. Sí, es de acciones de esta encarnación. Sí, claro. Pero cuando ya se trae, bueno, es mucho más difícil. No queremos aquí decir que pues no se pueda, pero es mucho más difícil cuando se tiene la condición, porque se nace con ella. Claro, sí, poniendo el ejemplo, es como una persona que nace con la condición de hombre, su identidad de hombre, y es como si esa persona, alguien le dijera, bueno, invitarlo a que te acuestes con otro hombre. Obviamente no lo va a hacer, o no le van a hacer hacerlo desde adentro. O sea, es una condición que es más allá del tema mental, que no lo es una condición interna totalmente, de espíritu, de identidad, y eso pues es mucho más fuerte incluso que nuestras propias razones. Entonces, fíjate, interesante cómo estamos tocando este tema hoy, porque alrededor de este tema, como lo dijimos al principio, Neil y oyentes, hay un debate impresionante, porque hoy en día los homosexuales incluso, ojo con lo que voy a decir, porque no estamos diciendo, o no quiero referirme a esto, que pues estemos en contra de los homosexuales. Recuerde, podríamos estar en contra de la homosexualidad, pero no podemos estar en contra del homosexual, de la persona. Allá voy, porque se ha generado un movimiento gay, LGBTI, que como tú lo mencionabas, tienen su símbolo y todo aquello, y estas personas que se han reunido están pues reclamando leyes. Hombre, en todo su derecho. ¿Por qué? ¿Qué ha generado todo esto? Precisamente el mismo rechazo y repudio de las demás personas hacia las personas que están bajo esta condición. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esto? Que en ciertos países ya se adopten leyes, como por ejemplo que se les permita casarse, un matrimonio legal entre ellos, entre personas del mismo sexo, y en otros casos adoptar hijos. Ya se están estipulando leyes. ¿Y qué ocurre con esto? Hombre, sencillo, que en la medida que estas personas empiecen a reclamar sus leyes y los gobiernos empiecen a dárselas, esa condición de que un hombre conviva con un hombre va a empezar a verse como natural, claro, como normal, y eso evidentemente va a empezar a calar en nuestro pensamiento. Claro, lo que sucede ahí, Salim, es que en la medida en que todas estas leyes comiencen a dar pues los beneficios que la comunidad LGBTI está buscando en el tema legal, de, por ejemplo, de poder casarse, de poder hacer familia, de poder tener adoptar hijos, y que ser aceptados abiertamente, entonces va a generar un pensamiento, ojo, que todo se deriva de un pensamiento en la humanidad total, donde comienza a considerar las prácticas, ojo, y ahí hago la diferencia del segundo punto, las prácticas homosexuales como normales. Al considerarse normales, estamos más cerca de realizarlas. Claro. Y estando más cerca de realizarlas, vamos a comenzar a grabar haciéndolas dentro del primer disco memoria,
prácticas homosexuales. Y estas prácticas homosexuales acumuladas como memoria en este humano, en próxima encarnación, sí nacerá con la condición homosexual. Claro, y entonces esto que estás planteando nos haría reflexionar qué sucederá dentro de 20, 30 años, 50 años como humanidad, porque hicimos el análisis histórico de que ya habían prácticas homosexuales en esa época y como resultado tenemos hoy que incluso ya hay movimientos y hay pues muchísima más degeneración y es más evidente todo esto. Bien, pero el tema de la homosexualidad es mucho más antiguo que toda la historia de la humanidad. O me refiero, es una condición que ni siquiera se generó en el planeta Tierra. Claro, los oyentes dirían, y bueno, ¿y cómo que en el planeta Tierra no? Bueno, cuando nosotros investigamos sobre el origen de las humanidades, encontramos un libro que se llama el Libro Secreto de Juan o el Apocrifón de Juan, un documento verdaderamente sorprendente en sus manifestaciones, ¿no? Este libro ustedes lo pueden descargar, está en la zona de biblioteca de nuestra página www.rcpc.co. Ahí usted descarga esto y podrá leerlo y darse cuenta de que antes de la humanidad en este planeta Tierra hubo humanidades anteriores. Este libro habla de una primera raza que se llamó la raza de Armosel, la primera raza dorada, donde estaban el Pijeradán como el hombre perfecto. Luego aparece una segunda raza llamada Oroyel, una tercera raza llamada Davitai, y una cuarta humanidad llamada Elelet. Primera Armosel, segunda Oroyel, tercera Davitai y cuarta Elelet. Y cada una de estas razas, estas humanidades previas a la nuestra, tenía 3 reinos. El tercer reino de la última raza, es decir, Sofía, hubo un proceso muy interesante que nos pueda entender qué sucedió. Ahora voy a leer el capítulo 6 de este documento del Apocrifón de Juan. Ahora, Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento. Escuche bien de dónde se genera todo. Concibió un pensamiento, tuvo esta idea, ella misma, ella como humanidad, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Es decir, las condiciones de creación que existen dentro de cada humanidad, como la tenemos nosotros también hoy como humanos. Ella, esta humanidad llamada Sofía, quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado la aprobación. Considérese el espíritu o el pensamiento anterior como leyes de creación natas en ellas. Sin su amante, es decir, sin el espíritu y sin su consideración. Su compañero no dio su aprobación. Su compañero, es decir, que ella siendo humanidad debía unirse en el símbolo con su amante, en este caso el espíritu. Ella no concibió a nadie, no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella, y ella consideró esta cuestión sin permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz a un vástago, y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella. Así que, al no encontrar dentro de las leyes de gestación o de creación a alguien que estuviera de acuerdo con ella, ella misma creó sola, ¿verdad? Sin la fuerza de su amante, y aquí entonces se generó un proceso de desviación o algo imperfecto, como lo determina aquí el libro secreto. Más adelante le da un nombre a esta imperfección que ella creó, llamándola Yaldabaoth. Esto ocurrió en una humanidad, una violación de las leyes originales, donde para crear se necesita la fuerza ella y se necesita la fuerza él. Ella, Sofía, y él, el espíritu. Entonces aquí se demarca exactamente un principio creacional que en la medida en que se violente se gesta, o más bien no se gesta, sino se aborta algo contrario a la ley de la perfección, y es donde nace el término imperfección, es decir, que carece de perfección. Hay otro documento, este mismo documento, en otro de sus apartes, ya es más concreto y nos dice qué sucedió exactamente.
La humanidad de hierro sembró en sus creaciones oscuras semillas de peligro, y frente a esas aguas oscuras de saber se esparcía la vida. Su humedad también se filtraba por las fisuras íntimas y tenebrosas de sus cavernas secretas y ardientes de fuegos mortales que salían de las raíces de los montes de esa humanidad. Este fragmento nos dice exactamente qué fue lo que ocurrió. Vamos a interpretarlo, vamos a darle una visión a nuestros oyentes de esta situación. En la humanidad de hierro, estimados oyentes, es decir, la humanidad de hierro se está refiriendo a Sofía, ¿verdad? En esta humanidad sembró con sus creaciones oscuras semillas de peligro, y frente a esas aguas oscuras de saber se esparcía la vida. Su humedad también se filtraba, el agua de vida se filtraba por las fisuras íntimas y tenebrosas de sus cavernas secretas y ardientes fuegos mortales. Aquí está diciendo y está hablando exactamente de lo que ocurrió. La penetración, estimados oyentes, en ese sentido de esparcir la vida en estas humanidades por zonas íntimas, tenebrosas, ardientes de fuegos mortales. Se está hablando del sexo anal. Sí, una desviación de la sexualidad. Ellos invirtieron el proceso, como bien lo está relatando, y ahí en símbolos lo deja claro, ¿no? Cómo esas aguas de vida pues se esparcieron por lugares tenebrosos y oscuros. Ardientes de fuegos mortales. Claro. Entonces dice que esta humanidad de hierro desvió el primer amor, como dice Apocalipsis, la penetración y esparcir el agua de vida por zonas ardientes y oscuras, es decir, cavernas oscuras, secretas, el sexo anal. Entonces en esto se crean, o más bien se abortan, más adelante energías contrarias, claro, que van invadiendo bueno, no exactamente de pensamientos edificantes, sino destructivos, esta humanidad de hierro, y de aquí en adelante pues se dio todo el dolor de cabeza en los universos. Claro, de ahí en adelante se generó todo lo que pues estamos relatando. Fíjate que cuando hablamos de la sexualidad original, ese proceso donde el hombre y la mujer se unen para dar vida, ¿no? Tener los hijos no solamente de carne, sino esos hijos espirituales que fortalecen el amor y la unidad entre el hombre y la mujer, ¿no? Eso es una energía allí. Entonces, energía de creación, cuando se invierte, como el libro secreto de Juan nos está relatando, esas energías que se desprenden del acto sexual, y en este caso el acto sexual mal llevado, como la misma ciencia lo dice, la energía no se crea ni se destruye. Esa energía que se desprende de ahí tiene que tener tiene que liberarse. Entonces, si no se está creando, o como originalmente pues las leyes universales lo estipulan, entonces esa energía va a tomar una postura contraria, ¿no? Sí, una condición diferente. Una condición diferente, exactamente. Es decir, una condición de imperfección. Imperfección, claro. Entonces lo que se aborta después de violentar esa ley original energética entre él y ella, bueno, son los famosos homúnculos. Homúnculos. Que ¿Sí? Tú hiciste un programa, Neil, que recomiendo a los oyentes, donde hablaste de los homúnculos, de los sucubos y los incubos. Y los incubos. Muy interesante ese tema, porque digamos que esas entidades son el resultado de una sexualidad pues loca. Estas humanidades, recuerden, porque estamos en un espacio que permite hablar en estos términos, descubriendo, el resultado de estas humanidades fue la desviación total de la raza de hierro, generando diferentes tipologías que en otros programas de la emisora como Expedientes Secretos se exponen. Recordemos que también estas humanidades que salieron de esta desviación de la humanidad de hierro invaden el planeta. Claro, invaden planetas y llegan aquí, Tierra. Y aquí en el planeta instauran sus poderes de control, y una de las condiciones que dan como legado tales organizaciones extraterrenas a la humanidad son estas prácticas homosexuales. Sí, fíjate que en estas sociedades oscuras, secretas,
se venera el acto sexual de manera obviamente antinatural. Incluso hay un símbolo de que adoptó los templarios, y es el Baphomet. Usted, estimado oyente, puede buscar en internet, la figura es un engendro, y en la parte superior, en la cabeza, hay ahí pues oculto, camuflado, un falo y una vagina, ¿no? Un falo penetrando una vagina, como adoración oculto a la sexualidad. También encontremos un símbolo en los templarios, en los caballeros templarios, sí, que es el caballero, los dos caballeros templarios montados en un mismo caballo, los dos jinetes templarios en un solo caballo, y se ha considerado este símbolo de homosexualidad. De allí que encontramos que muchos de los grandes líderes de los grandes imperios resultaron tener estas prácticas homosexuales. Claro. Es como una condición en la cual o con la cual se busca que estas personas se llenen de estas larvas o de estos homúnculos, ¿verdad?, para gobernarlas desde esa ley de las energías que violentan. Sí, claro. Si no, recordemos los césares, ¿no? Claro, los césares, estos aurigas o grandes líderes a lo largo de la historia, tienen una condición, ¿no? Ya Neil nos hablaba de estos seres que llegaron hace mucho tiempo implantando pues gobiernos y todo tipo de dictaduras. Ellos necesitan ciertos personajes en el poder, que sus cuerpos, sus espíritus estén en una condición propicia para poder manipularnos, ¿no? Energías de muy baja vibración, y eso se logra con esas prácticas sexuales. Entonces, por eso usted ve, por ejemplo, Alejandro Magno, Hitler, también casos en el Vaticano, en los papas, en los obispos, donde se hacen, que no es para nadie un secreto, casos de pederastia, de homosexualidad dentro del Vaticano, y que son necesarios para poder pues seguir controlando. Y si no, también recordemos en las altas esferas de la, entre comillas, sociedad, que deberíamos llamarle suciedad, que son las altas esferas del poder, encontramos en el transcurrir de la historia los famosos bacanales, ¿no? Sí. Donde se compartía comida abundante, licor abundante y sexualidad desenfrenada. Hay muchos registros de la antigua Roma, de la antigua Grecia, donde estos bacanales eran muy frecuentes dentro de los círculos de poder. Y es curioso, ¿no? Estos bacanales eran vistos por los demás, por el pueblo, como lo que cualquier persona tendría la suerte para vivir, ¿no? Sí, era solamente considerado para esas altas esferas. Pero de allí en adelante comenzó a entregarse o alegarse a la humanidad dichas prácticas que se han proliferado de una manera impresionante y que vienen abortando, como desde Sofía nos lo señala el libro secreto de Juan, en esta humanidad una serie de homúnculos o energías contrarias que gobiernan los instintos sexuales de la misma. Claro que sí. Bueno, aquí hay oyentes. Anónimo dice, hace una pregunta: hola, entonces la sexualidad nace o se hace, o la homosexualidad, me imagino que habrá querido decir. Bueno, Anónimo, precisamente en el análisis que estamos haciendo, la investigación que hemos traído, según nuestra visión, teniendo en cuenta ciertos libros como el Apocalipsis, en nuestra interpretación hemos llegado a la conclusión de que la homosexualidad es una condición que se trae pues desde el nacimiento, por ser una condición de espíritu, de generación de espíritu por encarnaciones, que da como resultado una pérdida de la identidad. Sí, por una causa que es la desviación del principio original de la sexualidad. En el momento en que el hombre comienza a degenerar esto, y a esto le llamamos la práctica sexual, o de la práctica sexual desviada, o llamado homosexual, si se repite esta situación, como dice Apocalipsis, si no te arrepientes, ¿verdad? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Claro. Gustavo González también dice: felicitaciones por su programa, nos abre los ojos al universo. Me gustó mucho el programa del mensaje de las Pléyades, ese que hicimos ya hace algún tiempo. Se me perdió fue la conferencia del dinero, muy buena. Bueno, ahí están nuestros oyentes manifestando sus opiniones sobre el tema y diferentes temas que hemos tocado acá en Descubriendo, que bueno, como lo dice la misma introducción, ¿no? Aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos, y este pues es uno de ellos. Claro, bueno, ya teniendo esta definición, esta interpretación que la mesa de trabajo, de acuerdo a las investigaciones, puede entregar, respondámonos, ¿verdad? Entonces, ¿el homosexual nace o se hace? La condición homosexual ya está claro, se nace. Pero en el medio
en el entorno, podemos caer en prácticas homosexuales, que es diferente. Que si no frenamos pronto, que si no nos arrepentimos pronto, en futura encarnación, por ley de causa y efecto, sí nacemos con la condición homosexual. Tengamos eso en cuenta. Así que si en este momento estamos realizando una homosexualidad mal llevada, mal guiada, creyendo que eso está bien, que eso es ley original, tenemos tiempo para corregir. Porque si no, pues ya sabemos que naceremos con la condición. Otra de las preguntas más frecuentes que hacíamos ahorita al empezar. Sí, fíjate, he resaltado ciertas preguntas y una es, ¿se puede ser buenos padres o en una familia? ¿Se puede considerar que ese entorno sería propicio para que un niño pues crezca en el caso de las leyes estas que se están sacando de adopción por parte de parejas homosexuales? Bueno, no, hay dos formas de responder esto, ¿no? La primera sería, yo creo, o a mi manera de pensar, ¿verdad? Estaría o no estaría de acuerdo. Y la otra es, ¿qué nos dice el principio original de ley? ¿Verdad? Yo he utilizado un recurso que pues ha servido mucho para comprender ciertas leyes, y es el mismo libro secreto de Juan. Claro, ahí está también. Ahí está, porque aquí en el libro secreto de Juan habla del Padre Creador, y luego dice que del pensamiento de él surge ella, Bárbelo o el Santo Espíritu, y que con una mirada el Padre penetra Bárbelo y concibe al vástago, al Hijo, al vástago único de la creación. Y de alguna manera él señala con esto un principio de ley en los universos, es decir, que se necesita una fuerza a él, se necesita una fuerza contraria a él, o complementaria, para no decirle contraria, que es ella, y en la manera en que se penetren surge el vástago, el Hijo. Eso es un principio de ley que determina que en el caso de la familia, que es la condición de acá abajo, en el caso de la familia está constituida por la fuerza a él, el Padre, la fuerza a ella, y que cuando penetran surge el vástago como carne, ¿no? Claro, como hijo de carne, pero también cuando los dos interaccionan, enseñan al Hijo, al vástago. Claro. Porque en el mismo el libro secreto de Juan dice que el vástago es ungido a través de ella, por el Padre a través de ella, dice esta ley universal. El vástago es ungido por el Padre y la Madre, es decir, que todo lo que el vástago necesita para forjarse como el Dios producido por sí mismo es el legado de él y ella. Entonces, teniendo en cuenta esto acá abajo, en la dimensión de la familia, podemos entender que para que el vástago o nuestros hijos pudiesen tener una condición de ley original, ellos deben tener la visión, la imagen, la guía y la enseñanza de él y de ella, es decir, de su padre y de su madre, en condición natural. Pero si vamos a la condición que hoy se está estipulando, donde son dos ellas o dos él, los que él ve como vástago, entonces obviamente no va acorde al principio de ley original. Claro, y eso terminaría incentivando a más prácticas homosexuales por ciertas personas que habiten en una familia que esté en esta condición. Por considerarla el entorno. Porque el entorno les está diciendo que eso está bien, claro, que está dentro de los parámetros de la normalidad. Entonces, definitivamente, si ya vamos a otro ámbito que sería el programa del nuevo orden mundial, sabemos que uno de los ítems del nuevo orden mundial es reducir la población. Así es. O controlar el número de nacimientos. ¿Qué sucedería en una humanidad donde la homosexualidad comience a tomar más y más fuerza? Claro, al haber menos familias con la condición natural, habría menos hijos, menos embarazos. Y fíjate, interesante esto, porque el nuevo orden mundial entonces se ha aprovechado del movimiento gay, de estas personas que pues reclaman sus derechos para montar su plan. Claro, es decir, ellos han tomado una condición que se ha generado en la sociedad, que muchas veces ha sido incentivada por ellos mismos también. Claro. Y en el momento en que eso se genera, pues lo aprovechan para su plan. Por eso aquí siempre lo decimos en RCPC, ¿no? Nosotros no estamos en contra del homosexual como tal, como individuo, como persona. Rechazamos cualquier acto de discriminación ante un homosexual. Contrario, es necesario acercarnos, compartir, dialogar, pero lo que sí no estamos de acuerdo es que la homosexualidad como condición se intente establecer
como principio original o normal, y qué pena, pero las leyes universales no lo contemplan. Claro. Y es claro, ¿no? La ley de vida, cuando hablo de ley de vida, me refiero que para que la vida se geste y siga su curso en el infinito, deben existir dos fuerzas complementarias. Sí, hay que entender entonces que, digamos, apoyar o estar de acuerdo o defender esta condición o permitir que se establezca como una verdad absoluta en esta humanidad. No estamos hablando entonces de debates, estos debates que se han hecho morales, religiosos incluso, porque también hay. Estamos hablando entonces de la permanencia de la vida en el planeta, de nuestra vida, de la vida de todos. O sea, yo diría pues que ¿quién no defiende la vida, Neil? Todos defendemos la vida. Entonces estamos hablando de una situación por encima de nuestras razones. Claro. Es que yo diría que hasta las mismas personas con la condición homosexual deberían propender para que la heterosexualidad nunca dejara de ser, porque de quienes nacieron, ellos nacieron. Nació un hombre con una condición homosexual, de un hombre y de una mujer. Les dio la vida a esa condición. Es decir, que para que el planeta continúe, la condición original que debemos cuidar, que debemos sostener y que debemos mantener, es exactamente la fuerza de creación que se contiene entre él y ella. ¿Bien? Sí, así es. Bueno, yo pienso que hemos tocado este tema de varios puntos de vista, varias investigaciones, y pienso que hemos logrado no abarcarlo completamente porque es muy complejo, muy amplio la temática, pero pienso que hemos entregado herramientas para que nuestros oyentes las tomen, pues si así lo desean, y después ellos busquen también otras fuentes, otras investigaciones, y puedan así comprender que esta situación, más allá del rechazo o de incluso de la apatía que es saber sobre estos temas, porque también podremos ser apáticos a ellos, hay que comprenderlos y entender pues cuáles son sus orígenes, para que hoy en día pues tengamos mayores herramientas para pues poder convivir con esta sociedad que a veces es loca. Yo podría concluir de que cuidemos, seamos castos y puros allí en lo que en acción sexual realizamos. Si en este instante usted está viviendo una situación de extremo desorden a este nivel, considere lo aprendido. Entienda que lo que en degeneración usted realice hoy, eso tiene efectos. O sea, nada de lo que nosotros hacemos no deja de tener un efecto. Son leyes que el universo así lo enseña. Entonces, si usted es consciente en ese sentido, sepa que esta condición que tiene de hombre o que tiene de mujer está determinada, y que cuídela porque la ley de la causa y el efecto determinará una cosa contraria para usted si no se arrepiente hoy. Y en el caso de los que tienen la condición, de los que ya nacieron con la condición, es decir, que están viviendo el efecto de lo que ocurrió en el pasado, llénese entonces de este conocimiento, llénese de esta reflexión y comience a trabajar dentro de usted para lograr invertir o alivianar lo que cada uno de nosotros ha generado. Bueno, nos despedimos. Sepan ustedes, vuelvo y repito, lo que hemos tocado aquí, primero, lo hemos intentado hacer con delicadeza, para no agredir, para no herir, para no pasar por encima de nadie. Para no entrar en debates. Sí, no. Además, lo hemos querido hacer, incluso nos hemos atrevido, porque es algo que a veces se dice, no, mejor no toquemos ese tema, ¿no? Sí, porque es fácilmente se puede interpretar depende de quien escuche, de que estamos en favor o en contra. No hemos querido bajo ningún punto de vista entrar en ningún tipo de debate, incluso no nos hemos... O sea, pienso que hemos analizado la temática desde un punto de vista más de fondo que empezar a cuestionar los efectos que vemos hoy en día. Claro. Así es como lo ha definido nuestro compañero, así que muchas gracias por escucharnos, y si nos quiere escuchar en vivo y en directo, regresaremos el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia, con otro tema interesante aquí en Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.
certeza en la búsqueda de la verdad.